¿Sabías que tienes entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día? Y un porcentaje enorme de ellos son repetitivos. Sí, no te asustes, nuestras mentes no son tan creativas, pero hoy tenemos el Sound Healing para trabajar esa mente y que la lleves a un punto máximo. Bienvenido a este miércoles en calma, soy Paulina Landa y hoy vamos a hablar sobre cómo nuestros pensamientos no nos controlan, sino nosotros podemos controlar nuestros pensamientos y desde ahí crear y potencializar todos los sueños y los pendientes que tienes y convertirte en esa super mujer. Quédate hasta el final del episodio porque vamos a hacer nuestro baño de sonido semanal para que puedas relajar todo tu cuerpo, todas tus células y conectar con el poder del sonido. No eres la víctima de tus pensamientos, eres la creadora de ellos y el sonido es la frecuencia que te ayuda a expandirlos. Y sí, el sonido es esa frecuencia que te ayuda a expandirlos tanto para que tus pensamientos sean demasiado fuertes o para silenciar esos pensamientos y poder conectar con esa esencia verdadera que hay adentro de ti. Y te voy a dar estos datos que a mí me volaron la cabeza. Según la National Science Foundation, tenemos entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día. Es que es muchísimo. Siento que nuestra mente no puede... intenta pensar en cómo se ven 60,000 personas juntas, ¿no? Siento que muchas mentes nunca hemos visto tantas personas juntas, o a lo mejor sí en un... No sé si hay algún estadio que cuántas entran. Y de esos, el 95% son repetitivos. Esto lo dice el doctor Joe Dispenza. Y de ese 95% que son repetitivos, entre el 80 y el 85% de nuestros pensamientos son negativos. Este es el dato que más me voló la cabeza. Eso quiere decir que estamos pensando, es que el 80% del tiempo es muchísimo, de una manera negativa. Y de una manera negativa es, sales de tu casa y es que voy a llegar tarde. Vas a una entrevista de trabajo y es que no me van a contratar. ¿Por qué? Porque no soy la mejor para esto y esto. Es que soy mamá, no es que soy una pésima mamá, porque entonces mi hijo no sabe hacer las tablas, o mi hijo necesita ir a terapia, o mi hijo se rompió el brazo, o es que no, seguramente hoy va a llover y entonces si llueve hoy ya, fiesta infantil, bye, ¿no? Y no, es que nadie me va a felicitar el día de mi cumpleaños. Wow. Te abrumaste nada más de escucharme. Imagínate nuestra mente cómo nos abruma todo el tiempo. Es que se me hace cañón porque también tenemos luego este otro lado de la moneda del positivismo tóxico, pero yo creo que si hacemos el ejercicio de pensar positivo, no es que me vaya a un positivismo tóxico, es que si me voy súper positivo, me va a ayudar a que tenga menos de estos pensamientos negativos. Y entonces también, como yo ya te dije cuántos pensamientos son repetitivos y cuántos son negativos, quiero que hagas conciencia durante tu día, ¿no? Y que tal cual te vuelvas una observadora de tu mente y observadora de ese ruido mental que hay adentro de ti. Y cuando te conviertes en esa observadora, te empiezas a dar cuenta de qué tan negativo o positivo es tu diálogo interior. Y aquí es donde podemos cambiarlo, porque una vez que lo hago consciente, lo puedo cambiar. Si no lo hago consciente, no lo puedo transformar. Por eso, el sonido puede ser tan ruidoso que ya no escuchamos o puede ser tan calmado que nos permite entrar en conciencia. Y que cuando te caches en este pensamiento negativo de no lo voy a lograr, no es para mí, etcétera, tú solita cambies ese diálogo a ver, ¿por qué no lo voy a lograr? No, sí lo voy a lograr, claro que puedo. Y vayas haciendo ese ejercicio todo el día, constantemente, de ir cambiando el enfoque de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque sí, lo que yo pienso es lo que atraigo. Y vas a decir, no, pero a mí hay veces que me pasan cosas horribles que no las atraigo. Bueno, también las cosas nos pasan por algo y cuando son incómodas, dolorosas, muchas veces nos cuesta trabajo en ese momento entenderlo y conforme pasa el tiempo lo puedo ir entendiendo mejor. Entonces, por eso a mí me gusta como este diálogo constante en mi cabeza para ir cada vez haciendo que esa vocecita sea mi amiga y que no sea este 85% de pensamientos negativos. Es que es muchísimo. Y entonces, si no cambiamos los pensamientos, repetimos el mismo pasado
una y otra vez. En el episodio de hace 2 semanas, platicábamos sobre el perdón, ¿no? Te voy a dejar la liga de ese episodio para que lo puedas escuchar. Y de cómo el perdonar nos libera. Cómo el perdonar tiene un impacto en nuestra salud mental, física, ¿no? O sea, médicamente tiene un beneficio perdonar. Y es parte de esto, de no estar repitiendo el pasado tanto en nuestra mente como en nuestro entorno. Porque cuando perdono a alguien, salgo de ese loop de pensamiento infinito, de estoy enojada, es que me hizo esto, es que no se vale, es que la siguiente vez yo le voy a hacer esto, ¿no? Lo perdono y salgo de este pensamiento del 95% de mis pensamientos repetitivos. Entonces empiezo a crear otra historia. Y cuando empiezo a crear otra historia, que no es una historia inventada, sino es una historia desde otra perspectiva, empiezo a cambiar mi realidad. Y es ahí donde en este caso el sonido de tus pensamientos, porque aunque estén en tu mente y no los escuche nadie, ¿a poco no son súper fuertes tus pensamientos? Tanto que tú los escuchas todo el día. Es que ahí están. Si los cambio, empiezo a crear otra realidad. Entonces, me puedo ir contando microhistorias. Estas microhistorias es que cuenta una vez en que tu mente repetía un patrón de miedo o una inseguridad. Y cómo cuando yo genero microhistorias nuevas en mi cerebro, yo le llamo micro porque no me tengo que ir ahí a una historia de horas, sino a veces son microhistorias, ¿no? Así de que, ¡pum!, segundos. Es una historia de segundos que tú ya creaste una realidad diferente. La empiezo a cambiar, entonces empiezo a transformar. Y yo aquí te quiero contar cuando yo estaba buscando ser mamá. Hice un proceso de reproducción asistida y cuando estaba en el proceso, ¿no? Era todos estos pensamientos negativos y repetitivos de a madre. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Pero qué tengo mal? ¿Pero esto no va a funcionar? Hay personas que se echan años en tratamientos de reproducción asistida. Entonces, ¿por qué yo voy a ser diferente? ¿Por qué yo voy a ser la excepción? ¿No? Hasta que un día tomé un baño de sonido, así, videollamada de WhatsApp. Yo la ponía de que no había podcast, así en el sillón de mi casa. Y hacía baños de sonido, ¿no? Con una persona increíble que se llama Fernanda. Y de repente, ¿no? El sentir esos sonidos en mi cuerpo, en mi mente, es que se cambió un chip. Así, tal cual, apagaron un switch y prendieron otro adentro de mí. Y empecé un proceso de confiar. Un proceso de, ya estoy aquí. Yo elegí estar aquí. Y me decían, ¿cómo puedes decir que tú elegiste estar aquí? A ver, cuando no te embarazas de una manera natural, hay un abanico de opciones. 1, decidir no ser mamá. 2, decidir adoptar. 3, inseminación artificial. 4, in vitro. 5, ovodonación o donación de esperma. O sea, de verdad es que sí hay un mundo de opciones. Y médicamente te van diciendo que hay como un caminito a seguir, ¿no? Pero tú también puedes decidir. O sea, el doctor te puede decir, vamos a hacer A, y tú decirle, no, de una vez me quiero ir a Z, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí hay decisiones, por lo menos ya en el momento en el que yo me encontraba. Y entonces, con los baños de sonido y en ese proceso, fue, ok, conscientemente, yo elegí estar aquí. Ya estoy aquí. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Lo voy a disfrutar. Voy a aprender de mi cuerpo. Me acuerdo que es que en ninguna clase de la escuela de anatomía había aprendido tanto del sistema reproductor femenino y masculino como cuando estaba buscando ser mamá. Y entonces empecé a decir, wow, todo lo que estoy aprendiendo. Me dio un proceso de muchísima conexión con mi pareja, que de otra manera, embarazándome de una manera natural, a lo mejor no me la hubiera dado porque pues de repente un día te despiertas y estás embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué historia es la que yo elegí empezarme a contar? Un pensamiento semilla que de ahí se convirtió en un jardín lleno de frutos. Una microhistoria que yo empecé a cambiar. Y conforme empecé a compartir esta historia, se me acercaban mucho mujeres que estaban en búsqueda del embarazo y me decían como, ¿cómo puedes decir que tú elegiste? Pero ¿cómo puedes decir que esto lo estás disfrutando? Y también me di cuenta cómo esos pensamientos negativos muchas veces hacen que no tengamos el resultado que queremos. Que tanto estrés y tanta presión en nuestro cuerpo de te tienes que embarazar este día hace que nuestro mismo cuerpo se ponga en un estado de alerta y de defensa y no se embarace, porque estoy tan en ataque
que no es el momento para empezar a crear vida. Hay muchísimos casos, y lo puedes preguntar con doctores, que luego hasta ellos no se lo explican médicamente, que es, quiero ser mamá, no me embarazo, no me embarazo, no me embarazo. Y el día que la mujer dice, bueno, ya, me voy a esperar, voy a ver qué pasa, a lo mejor ya no soy mamá y no pasa nada, y pum, se embarazan. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro sistema de alerta, nuestro eje HPA, que hemos platicado también, baja ese estrés. Baja ese nivel de estrés y entonces dice, ahora sí ya estoy a gusto, seguro, en calma y entonces ya puedo empezar a crear vida. Y eso pasa con buscar un trabajo nuevo, con buscar una casa nueva. Estoy tan obsesionada con escoger y encontrar la casa perfecta que no aparece y el día que me relajo un poco, pum, la primera que me enseñan, ya, esa es la casa de mis sueños. Entonces, ahí está relacionado mi mente, el poder de mi mente con cómo voy creando esa realidad y el poder del sonido. ¿Cuál va a ser aquí el papel de la meditación y del sound healing? Ayudar a relajar nuestra mente. Porque cuando yo relajo mi mente y bajo esos pensamientos, puedo observar ese 5% de mis pensamientos que no son repetitivos, que son nuevos pensamientos. Puedo observar ese 20% de mis pensamientos que son positivos, que no son negativos. Y es ahí, en ese 5% y en ese 20%, donde puedo empezar a crear magia y una realidad diferente. Porque la mente crea esa realidad. La mente implica una biología y tenemos se llama neuroplasticidad, ¿no? Es como ya la manera en la que nuestras neuronas están relacionadas y conectadas entre ellas. Cuando yo empiezo a cambiar esos pensamientos, entonces genero cambios químicos en mi cerebro, nuevas emociones, nuevos hábitos, me dan nuevos resultados. Y cuando creo una química distinta en mi cerebro, estas neuronas que están todas así conectadas se empiezan a conectar diferente. Y a lo mejor esta neurona se conecta con una neurona que estaba por acá que nunca había visto y esta se va con una neurona por acá. Y entonces creo nuevos caminos neuronales. Y eso hace que yo empiece a crear una realidad diferente. A ver, ¿por qué la cultura japonesa es tan diferente a la cultura mexicana o a la cultura latina? Tienen diferentes conexiones neuronales. Hay cosas que para el mexicano, no así como de... El mexicano muchas veces es ¿cómo me voy a agandallar al de al lado? ¿Cómo lo voy a lograr yo más rápido? ¿No? Mientras que el japonés es muchísimo más de armonía, de familia, no tira basura, no come en el metro porque no se va a ensuciar el metro, ¿no? Tienen otra manera de ver las cosas. Si tú te vas a vivir a Japón cierto tiempo, o a veces nada más de irte de viaje, chance y te dura menos porque no puedes crear un hábito y cambiar tu mente, pero si te vas a vivir por X cantidad de tiempo, empiezas a adoptar ciertas conductas que hacen los japoneses. Empiezas a cambiar ciertos hábitos y ciertas costumbres porque empiezas a hacer diferentes conexiones con tu cerebro. Desaprendes cosas para aprender cosas nuevas. Y entonces ahí empieza a cambiar tu entorno, empieza a cambiar tu realidad. Y ese poder lo tienes tú en tu mente. Y hay un estudio de Harvard que dice que la visualización más una práctica física ayuda a mejorar el rendimiento en un 30% más que una práctica así de solo practicar algo. Cuando yo lo visualizo, empiezo a crear esa historia en mi mente. Empiezo a crear esas microhistorias. Las empiezo a sentir. Empiezo a sentir todas las sensaciones físicas de que esa historia ya es real. Porque acuérdate que nuestro cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza que es una percepción. Eso pasa también en una historia. Mi cuerpo no sabe si yo voy a ir a una entrevista de trabajo y si me van a dar eso o me van a batear horrible en mi entrevista. Entonces, yo sí puedo decidir ir a la entrevista de trabajo con una personalidad de empoderamiento, de me van a contratar, ya aquí trabajo, ese va a ser mi lugar de estacionamiento, esa va a ser mi oficina con vista a Reforma, o con una perspectiva de no, aquí a mí nunca nadie me va a contratar porque ve esa persona seguro es mejor que yo, porque se ve que lleva más tiempo y yo puedo decidir cómo voy. Lo visualizo y es más fácil que lo obtenga. Y aquí no estoy diciendo solo cierra tus ojos, siéntate en tu sillón, visualiza que eres rico, que cambió tu vida, que tienes la pareja perfecta y una familia hermosa y estás embarazada y no. Tienes que actuar, tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas, pero sí puedo ir cambiando ese diálogo interno. Si tu mente puede imaginar,
tu cuerpo puede crearlo. Recuerda, si tu mente puede imaginar, tu cuerpo puede crearlo. Y ahí está el poder de la conexión de nuestra mente con nuestro cuerpo. Y hoy el baño de sonido nos va a llevar a generar esa conexión. Entonces, no necesitas esperar un milagro, porque tu mente es ese milagro. Nuestra mente nos da ese milagro. Y los cuencos de cuarzo, con estas frecuencias armónicas, generan ondas alfa y teta que hacen que relajemos nuestra mente y salgamos de la lucha-huida. Las alfa nos ayudan a la calma y a la creatividad, mientras que las teta nos ayudan a conectar con nuestra intuición, tener una conexión mucho más profunda, reprogramar creencias. Y reprogramar creencias me refiero a este ejemplo de Japón. Me voy a vivir a Japón y regreso a una persona diferente. Tus creencias empiezan a cambiar, porque tu entorno es el que te genera, el que te crea, ahora sí que esas creencias, ¿no? La familia en la que creciste. Si la familia en la que creciste es una familia súper tradicional, pues tienes ciertas creencias que una familia menos tradicional. Una familia que lleva en la misma ciudad toda la vida tiene diferentes creencias que una familia que tuvo que emigrar. Entonces, se van moldeando esas creencias y cuando yo medito con los cuencos y conecto con ese 5% de pensamientos nuevos y con ese 20% de pensamientos positivos, cambio esas creencias. Y entonces, cada vez que tocas un cuenco, no solo haces música, estás creando medicina. El tocar los cuencos no es solo música, es una medicina. Es una medicina que trabaja con nuestra mente, con nuestra química del cuerpo, para de ahí crear nuevos caminos neuronales, una nueva neuroplasticidad y de ahí una realidad distinta. Entonces, hoy vamos a entrar ahora sí a esta meditación con los cuencos. Recuerda que esta meditación, en la descripción del episodio puedes encontrar el link para que tú la descargues y tengas tu biblioteca de baños de sonido. Recuerda seguirme en @encalmaconpaulina en Instagram para que puedas tener más de estos ejercicios prácticos a la mano y conectar todos los días. Que me compartas qué creencia es la que estás transformando. También aquí en los comentarios, ¿no? Pon una intención a tu meditación. ¿Qué quieres cambiar de tu mentalidad hoy? Tus creencias, del poder de tu mente, y comparte cómo te sientes después de la meditación. La puedes hacer sentada, postura de meditación, espalda recargada, o te puedes acostar en el piso, en un sillón. Recuerda no hacerlo en tu cama para que no te quedes dormida. Hoja y pluma para que al final puedas escribir y agua para que tomes agua y te me hidrates muchísimo acabando este baño de sonido. Entonces, encuentra tu espacio cómodo y ahora sí, vamos a meditar con el sonido armónico de los cuencos de cuarzo. Acomódate en esa postura que elegiste, sentada, acostada, y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y comienza a observar tu mente. A observar esos pensamientos que llegan. A observar qué estás pensando, sin juicio, sin querer modificarlos. Simplemente observa esa información, ese ruido que hay adentro de ti. ¿Qué tan ruidoso es o qué tan calmado es? Son pensamientos de prisa, de crear, de concientizar, de pendientes. Y ahora lleva tu atención a tu respiración. Al aquí, a la ahora. Cualquier pensamiento que llegue, cualquier pensamiento que observes, regresa a tu respiración. Y hoy vamos a trabajar con esa mente, con ese 5% de nuestros nuevos pensamientos, esa creatividad en ti, esa transformación.
Observa cómo al relajar tu cuerpo se relaja tu mente. Y al relajar tu mente, se relaja tu cuerpo. Y en esta calma, tu mente se abre a nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas conexiones, nuevas creencias, nuevas microhistorias. ¿Qué historia quiero crear hoy? ¿Qué historia me quiero contar? ¿Qué historia quiero hacer tangible? Y conecta también con ese 20%. Ese 20% de pensamientos positivos, armónicos. Con esa voz que hoy te impulsa. Con esa voz que te apoya. Y te invito a que visualices. Y conforme vas visualizando, comiences a sentir en todo tu cuerpo esa historia, ese logro, esa nueva creencia. Y permítete crearla y visualizarla sin juicio de eso no se puede, eso es imposible. Quiero que conectes desde la expansión, desde el sí puedo, desde lo intento. Y observa y siente cómo es esa nueva creencia, cómo es esa nueva historia. Y cómo se siente ese 5% en creatividad, en expansión, en cambio. Y hoy permito que mi mente cree algo más grande, inspirador, potente. Observa cómo puedes sentir desde tu coronilla hasta la planta de los pies. Observa esa nueva frecuencia. Esa vibración en todo tu cuerpo.
Y en esa calma lleva tus manos a tu corazón, al centro de tu pecho, familiarizándote, reconociendo esa nueva realidad, ese proyecto, esa meta, ese logro. Reconociendo cómo tu mente crea, tu mente imagina y el cuerpo lo hace realidad. Con tus dos brazos, regálate un abrazo. Regálate un abrazo fuerte de ti para ti. Regálate una sonrisa sintiendo el poder de esa felicidad en cada célula, en cada parte de tu cuerpo. Reconociendo que estás aquí. Reconociendo el poder de esa mente para ser tu aliada, tu amiga, para impulsarte. Y para lograr que esa microhistoria se haga tangible, se haga real. Inhala profundo por tu nariz, llénate de aire y suelto. Poco a poco, abre tus ojos y te invito a que escribas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál es esa nueva historia que te vas a contar en tu cabeza? ¿Cómo es ahora ese diálogo positivo? ¿Cómo es ese 20% positivo que queremos que vaya creciendo? ¿Cómo es ese 5% de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, de nuevas creaciones? Para que esa mente poco a poco vaya siendo tu aliada. Recuerda descargar tu baño de sonido en la liga de la descripción de este episodio. Tener tu biblioteca de baños de sonido para regresar a él las veces que lo necesites. Para volver a conectar contigo, para ir cambiando y creando nuevas conexiones neuronales, nueva plasticidad y desde ahí crear una realidad distinta. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí, en este espacio en calma. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana para juntas encontrar tu frecuencia sanadora. Recuerda suscribirte a este canal, campanita, para que puedas cada semana regalarte este momento.